Bienvenidos a Desde el Centro. Este es el podcast del Centro de Estudios de Bienestar de la Universidad ICESI. En este espacio vamos a hablar de bienestar, desde lo más individual de nuestras emociones, nuestra salud mental, pero también del bienestar en el aparato productivo, en las organizaciones, en el trabajo, en la vida comunitaria. Cada episodio es una conversación donde vamos a hablar de una manera amplia de bienestar, porque en Polis sabemos de bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Centro. Este es un podcast donde hablamos de bienestar. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del bienestar centrado en las organizaciones. Cómo ha sido su historia, por qué es importante hablar de bienestar y cómo es esa discusión al interior de las organizaciones más allá de la trivialización de que los trabajadores deberían ser o no felices, sino que el bienestar es un concepto mucho más amplio. La persona con la que vamos a conversar hoy se llama Sandra Rivillas. Sandra es una persona que ha tenido amplia trayectoria en el mundo de recursos humanos en diferentes empresas en Latinoamérica. Fue directora de recursos humanos de, en su momento, Bavaria, que fue una cervecera muy importante en la región. Actualmente es directora de recursos humanos de JGB. No hay un solo colombiano que no conozca qué es JGB, el tarrito rojo. Sandra, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte con nosotros y vamos a tener una conversación grande sobre bienestar. Y quisiera empezar teniendo esta charla sobre, tú que has estado tanto tiempo en el mundo de los recursos humanos y que es en la división de recursos humanos donde por defecto cae la conversación del bienestar de los empleados y que has visto cómo se ha cambiado y se ha transformado esa narrativa a lo largo de los años. Cuéntanos cómo ha sido ese cambio, cómo se hablaba de bienestar hace 15 años, 20 años versus la conversación que estamos teniendo hoy. Gracias, Lina, por la invitación y por el espacio para este tema tan importante para todos los empleados de todas las compañías y para todas las personas en general. Mira, a mí me encanta hablar de este tema porque justo ahora siento que el bienestar se ha convertido en una estrategia laboral. Siempre se habla de bienestar, creo que bienestar es una de las palabras que más amplitud puede tener en su definición en el diccionario, pero realmente vivirlo y que fuera una estrategia real de negocio en décadas pasadas no estaba tan desarrollado. Si nosotros vamos solo 2 décadas atrás o un poco más, antes de que empezara el año 2000, las compañías se regían básicamente por la productividad y por la orientación al resultado. Y los líderes de las compañías siempre estaban direccionando sus equipos en función de generar resultados y todo lo que estuviera alrededor del objetivo que había que cumplir. Digamos que a finales ya de los años 90 y de pronto ya mucho más fuerte después del 2000, entra el tema de que cómo debíamos conseguir esos objetivos. No solo qué teníamos que lograr, sino cómo debíamos lograrlo. Y entran todos estos componentes de competencias blandas, de tratar a los empleados con empatía, de trabajar en equipo, de tener buenas comunicaciones, de respetar el resultado del otro, de respetar el ritmo del equipo, que hicieron obviamente mucho más llevadera la vida laboral y también mejoró la productividad. En la medida que incorporábamos todas estas competencias, veíamos que producíamos también mucho más. Luego llega pues la pandemia que marca una división tan fuerte en este mundo reciente y fruto de muchas de las cosas que aprendimos en medio de la pandemia fue más claro evidenciar la no adecuada gestión del bienestar laboral. Porque vimos los efectos de no tener un adecuado manejo del bienestar laboral. Y hemos empezado a ver esto realmente como una estrategia de negocio, como una estrategia de atractividad, porque es muy importante para las nuevas generaciones tener claro el tema de bienestar dentro de las organizaciones y de poder ver claramente que la productividad está totalmente correlacionada con el tiempo que le dedicamos al bienestar y con la calidad de los programas de bienestar. Pero sin embargo, no es tan claro para todo el mundo, porque si tú le preguntas a una persona cuántas horas estuviste trabajando hoy, con mucho orgullo dice, uy no, hoy me tocó durísimo, tuve que trabajar 10 horas y se siente muy orgulloso de trabajar muchas horas en el día. Si tú le preguntas a una persona cuántas horas dedicaste a tu bienestar hoy, dice, ay no, es que no tengo tiempo, pero es muy importante para mí, pero no tengo tiempo. Eso no es congruente.
Porque si el bienestar fuera realmente estratégico y si fuera importante para la persona o fuera importante para la organización, deberíamos tener claro en nuestra mente cuántas horas dedicamos al bienestar. Y esas horas deberían ser tan importantes como las horas que dedicamos a la productividad. Me gustaría que nos detuviéramos un poco en esa transición entre las habilidades blandas y el bienestar, que me parece que eso es una diferenciación muy aguda y es una diferenciación que solo podría hacer alguien que ha estado en la gestión de recursos humanos y de talento humano durante tanto tiempo. Cuéntanos, ¿cuál es esa diferencia y en términos organizacionales, dónde se hace esa escisión? Yo creo que no existe un momento en que podamos decir esto comenzó o lo otro terminó. Es más, creo que pueden todavía haber muchas organizaciones que no son conscientes del tema. Y pueden haber muchas organizaciones que estén haciendo programas de bienestar, pero no con la profundidad y la conciencia que hacen un programa de productividad. Si tú le preguntas a cualquier persona en la empresa cómo estás mejorando la productividad de la compañía, sabe explicártelo. Si tú le preguntas a una persona cómo estás mejorando el bienestar de tus trabajadores, no sé cuántas personas puedan responderte. Y si le preguntas a los que están haciendo la estrategia en el negocio, qué tanta relevancia tiene esa estrategia de productividad y qué tanta relevancia tiene esa estrategia de bienestar, todos te van a decir que las dos son importantes, pero dile que profundicen las dos, a ver en cuál puede profundizar y en cuál no puede profundizar. Y claramente en la de bienestar es en la que menos podemos profundizar en este momento. Tú dices que cómo se marca la diferencia. Sí, yo podría marcar la diferencia en que hubo un momento, de pronto las personas que tenemos un poco más de años, que nos dimos cuenta que si no desarrollábamos nuestras competencias blandas o competencias emocionales, pues no íbamos a casar con los equipos nuevos. Eso se dio muy claro, especialmente en la llegada de los millennials a las organizaciones. Los millennials ya venían con competencias blandas desarrolladas y las generaciones anteriores no tanto. Pero obviamente las generaciones anteriores entendieron que para poder hacer equipo con los millennials tenían que desarrollar esas competencias y ese fue el momento en que tener buenas conversaciones se volvió importante, se abrieron los cursos de comunicación efectiva, se abrieron los cursos de empatía, se abrieron los cursos de inteligencia emocional y como ya nos habíamos dado cuenta que era importante, pues la gente lo fue incorporando y hoy pareciera que eso siempre existió. Hoy pareciera que siempre fue así, pero yo puedo decirles que hace 20 años atrás no era así. Hace 20 años atrás teníamos jefes que le respondían mal a sus colaboradores, que hasta los insultaban muchas veces o que hasta los humillaban muchas veces y parecía natural. Hoy no es natural. Hoy es natural que todo jefe trate bien a su colaborador, que su colaborador pueda expresar libremente lo que siente y piensa, pero lo hace con respeto, que se generen espacios para hacer conversaciones valientes, pero que también tienen que ser conversaciones en el marco del respeto y la confianza. Pero eso no se dio porque sí, hoy pareciera que, como digo, que siempre fue así o que salió de la nada, no. Podemos buscar estadísticas de cuántos cursos se hicieron en las empresas de inteligencia emocional, a cuántas personas nos mandaron o mandamos a que hicieran coaching, cuántos coaches pasaron por las organizaciones haciéndoles procesos de coaching a la gente, hasta posgrados y maestrías y todo tipo de estudios se generó alrededor de la inteligencia emocional. Y ojalá más adelante podamos tener estudios exactos que nos digan cómo transformó eso las organizaciones, cómo transformó eso las comunidades, porque lo que tú aprendes en la empresa lo llevas a tu casa, lo llevas a tu barrio y la sociedad también cambia. Y hoy la inteligencia emocional es algo que pareciera que siempre existió con toda la gente. Yo creo que lo mismo va a pasar con el bienestar. ¿Y dónde empieza a pasar la diferencia? La diferencia fue de pronto porque después de la pandemia quedó mucho agotamiento. Entonces ya no era fácil porque muchas veces estamos cansados, pero uno dice, no, yo me esfuerzo un poquito más y lo saco. Después de la pandemia ya no había cómo esforzarse un poquito más. O sea, el agotamiento era severo y mucha gente empezó a levantar la mano y a decir, estoy cansado, estoy deprimido, el tema de la salud mental tomó una relevancia gigante, los muchachos, los jóvenes, los niños que tuvieron que estudiar desde casa también manifestaron su agotamiento y entonces empezaron, pues obviamente los expertos en el tema de decir
¿qué tenemos que hacer para esto? ¿Cómo vamos a trabajar este cansancio, este agotamiento, este desbalance energético que tiene toda la gente después de la pandemia? Y también se viene trabajando recurrentemente. O sea, creo que siempre han existido muy buenos profesionales en el tema. La diferencia es que ahora el tema pasó de ser una labor o una actividad de soporte dentro de la empresa a convertirse en una estrategia de negocio. Yo creo que hoy el bienestar en las empresas que han tomado esto de manera seria y responsable, ven el bienestar a la par de la sostenibilidad como una estrategia de negocio. No es algo que invertamos una horita y en un taller, en un ejercicio. No, es una estrategia de negocio que está pensada desde arriba hasta abajo, desde la posición más alta hasta la posición primera de la organización, desde el área de aquí, desde el área hasta allá, en todos los segmentos y en todas las diferentes necesidades. Creo que ya empieza a pensarse de esa manera, creo que empezamos a tomar mucha responsabilidad al tema, pero todavía sigue siendo una, digamos, no lo llamemos ciencia, pero sí al menos una estrategia nueva dentro de las organizaciones. La palabra bienestar, el área de bienestar siempre existió, pero que su rol fuera estratégico empieza a verse dentro de muchas organizaciones. Hacia allá es donde quiero llevar esta conversación, pero simplemente como para dar un poco de contexto de lo que estabas hablando ahora, de ese agotamiento, de ese burnout, que es el síndrome del empleado quemado, como sería la traducción en el español. Solamente para darte una estadística, en el momento más crítico de la pandemia, en Colombia se perdieron 5 millones de trabajos, pero los niveles de productividad se mantuvieron igual. O sea que los que quedaron en el aparato productivo tuvieron que asumir esos otros trabajos. Asumir los trabajos que se perdieron. Y aquí es donde empieza esa transformación y donde empieza a hervir, donde alcanza el punto de ebullición la discusión de bienestar, que tangencialmente había estado, como tú lo dices, el Día Anual de Salud Mental, el Día Anual de Bienestar, una clase de yoga eventualmente, y muy trivializado por la felicidad de los empleados, ya que también existía como es que los empleados tienen que ser felices. Yo quisiera que nos contaras ese lado de, uno, de la trivialización del bienestar, muy asociado a la felicidad, que son conceptos que están asociados pero que no son lo mismo, y dos, cuando tú dices esto es un asunto de estrategia, yo siento que hay muchas empresas, particularmente empresas más pequeñas, que es el 70% del aparato productivo en América Latina, en Colombia o en cualquier país de América Latina, esa es más o menos la composición, que son empresas que no tienen grandes divisiones de recursos humanos y otras también muy grandes que tampoco saben cómo abordar el tema. Y tú lo estás poniendo, esto es una discusión estratégica, esto es una estrategia de negocio. Cuéntanos eso cómo se ve por dentro. Bueno, yo creo que normalmente las estrategias se dan fruto de que tú evalúas unos resultados, unos indicadores, y esos indicadores se convierten en señales y en algunos momentos en alarmas, ¿cierto? Y entonces tú dices, aquí veo una señal, esa señal puede ser financiera, esa señal puede ser de operación, esa señal puede ser... Y en un momento fue una señal de salud de los empleados, porque es salud integral. Nosotros, por ejemplo, manejamos el concepto de bienestar o el concepto de salud integral. Salud física, salud mental, salud espiritual, salud financiera, todo integral. Entonces empiezas a ver unas señales que, estas señales claramente después de pandemia uno dice, pues esto pinta como muy raro. Indicadores que de alguna manera en términos de esa salud del empleado o de esa motivación del empleado o de esas ganas del empleado de trabajar y dar más que antes venían de una manera administradas, de un momento a otro, ¡prum!, todas tomaron un color diferente y se convierten en una alarma. Pero de ahí también, pues como que creo que todo como que confabula para hacer una transformación, que es lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo es una transformación cultural, una transformación organizacional, donde el bienestar y la sostenibilidad cobran una relevancia igual a la productividad. Eso, decirlo hace 10 años sonaba como un absurdo, pues, o sea, eso cualquiera que usted está loco, que me va a decir que la productividad y el bienestar o la sostenibilidad son algo igual. Son exactamente igual. Y también es exactamente igual. Tampoco es que el bienestar es superior a la productividad, porque si tú vuelcas una empresa solo al bienestar y sin productividad,
pues matas la empresa, ¿cierto? Entonces, y ya si la gente se queda sin trabajo, no va a haber ningún bienestar. Entonces, es ponerlo, luego la gran transformación que se está dando es eso, poner el bienestar al mismo nivel de la productividad. Y las organizaciones tienen un rol muy importante al encontrar estas alarmas, definir planes, definir acciones, implementarlas, revisar si funcionan y volver a medir y volver a revisar. Y ahí ese es el círculo estratégico que hacemos permanentemente. Pero eso tiene que estar acarreando también el cambio de comportamientos en las personas, porque es que las organizaciones no somos más que el colectivo de los trabajadores que tenemos. La cultura de la compañía no es más que la suma de los comportamientos repetidos de todos los trabajadores que tenemos. Entonces, si la organización dice la salud es importante, el bienestar es importante y necesito a mi gente sana, pues eso mismo tiene que sentir el trabajador. Y cuando empezamos a hacer los ejercicios, nos dimos cuenta que la gente trivializa y habla muy escuetamente: yo quiero felicidad, yo quiero bienestar, yo quiero trabajar en una empresa que tenga buen bienestar, pero es muy poco congruente. Tú arrancas simplemente con una pregunta muy sencilla y es: ¿cuántas horas tú le dedicas a la productividad? Yo le dedico como entre 8 y 10 horas, 8 horas trabajando, el desplazamiento, las llamadas adicionales que contesto. ¿Cuántas horas dedicas a tu bienestar? Pues de pronto el sábado y el domingo un ratico, porque el fin de la semana no alcanzo. Entonces, ¿para ti es igual de importante la productividad que el bienestar? La gente dice, sí. No, no es cierto. La importancia se mide en el número de horas que tú le dedicas a las cosas. Es la misma pregunta que nos hacen: ¿para ti tus hijos son importantes? Sí, son muy importantes. ¿Cuántas horas le dedicas? Media hora. Pareciera que esa medición está dando un poco rara. Entonces, lo mismo pasa con el bienestar. Lo mismo pasa en la empresa con el bienestar. Entonces, definimos que el bienestar es una estrategia organizacional, hacemos un programa muy completo, trabajamos para que los trabajadores empiecen a cambiar su comportamiento y llega la hora de hacer las actividades de cualquiera, salud física, mental, financiera, y el jefe dice: ay, pero te vas a ir para ese curso, si yo te necesitaba para tal cosa. Y no falta el que además diga: ¿vas a ir a eso, a perder tiempo? Porque es muy común creer que las horas que dediquemos a bienestar es un perder de tiempo. Eso si lo miramos dentro de la empresa. Llevámoslo a la vida diaria, a la cotidiana. Tan sencillo como de preguntarle yo a cualquiera de los que nos están escuchando: ¿cuánto tiempo dedicas tú al ocio? Y todos se van a quedar pensando: ¿ocio? No, yo no. Porque es que si yo dedico tiempo al ocio, yo soy vago. Yo no sirvo para nada. No. Tenemos que empezar por ahí, por desmitificar. Yo dedico 1 hora a no hacer nada. ¿Y será que es no hacer nada? No, es hacer mucho. Es aparar tu cerebro un rato de pensar, es aparar tu cerebro de estar pegado de una pantalla, es a dedicar un tiempo de tu vida a no estar corriendo y hacer 5 cosas a la vez, es dedicar un tiempo de tu vida a que todos tus sistemas internos tomen un ritmo normal y pausado. ¿Cuánto tiempo de eso le dedicamos a nuestro tiempo, a nuestro cuerpo? ¿Cuánto le regalamos a nuestro cuerpo sin sentirnos culpables? Sin sentir que somos menos productivos. O sea, entonces tenemos sobrevalorado en nuestra mente la palabra productividad. Y quiero ser muy clara en decir: yo soy una persona súper orientada a los resultados, súper orientada a la productividad. Toda mi vida he trabajado por resultados, por indicadores, por productividad, por mejorar mis ingresos. Toda la vida para mí eso ha sido importante. Y hoy no estoy diciendo que no sea importante. Sigue siendo muy importante. Lo único que quiero hacer es una invitación a que sintamos que dedicarle tiempo a nuestra salud, que dedicarle tiempo a organizar nuestras finanzas, que dedicarle tiempo a disfrutar de nuestras emociones, que dedicarle tiempo a nuestra espiritualidad o simplemente a no hacer nada, simplemente a respirar, es igual de importante que el tiempo que le dedicamos a la productividad. Cuando ponemos eso en el cerebro, en la misma dimensión, ahí estamos hablando de que nosotros entendemos que es bienestar. Me tengo que confesar contigo y con los que nos están viendo. Yo dirijo un centro de estudios de bienestar. Escribí un libro que se llama Felicidad. Dicto una clase que se llama Felicidad y Bienestar. Y todo lo que tú estás diciendo transversaliza efectivamente el bienestar. Y a mí me cuesta mucho trabajo no ser productiva. Yo un fin de semana en mis tiempos de ocio me estoy viendo una clase online de algo, porque estoy aprendiendo de otra cosa que no sé, pero para mí
desengancharme de algo y decir no voy a hacer nada es muy difícil. Si eso es difícil para mí, no me imagino cómo será para el resto de personas y cómo será de difícil de venderlo dentro de una organización. Porque una cosa es llevarlo al ejercicio individual y otra cosa es cuando tú estás gestionando un equipo de personas, estás administrando una nómina, tienes que pagar unos recursos, tienes que dar unos resultados, así como lo estamos todos que estamos en el mercado laboral. ¿Qué tan lejos están las organizaciones de interiorizar eso? Y te lo digo es porque si como individuos nos cuesta, ahora, ¿cómo será de costoso desaprender para una empresa y llevar la narrativa hacia ese lugar? Yo lo que creo ahí, como te decía, esto es algo que están haciendo. Así como pasamos de la era de la productividad a la era de la inteligencia emocional, estamos pasando a la era del bienestar. Y en ese recorrido que estoy haciendo, en ningún momento estamos desechando la anterior. Lo que estamos haciendo es como vivir la vida por olas, como hacen los surfistas. O sea, preparamos la ola de la productividad, ahora nos vamos a montar en una ola más grandecita que es la de la inteligencia emocional y ahora nos montamos en una ola más grandecita que es del bienestar. Y el que esté montado arriba y sea capaz de cabalgar esta ola del bienestar, manteniendo las dos de abajo, tiene que tener plenitud. ¿Cierto? Porque si te sentías bien siendo productivo, si yo trabajo, eso me permite generar un mejor ingreso, tengo mejores condiciones económicas, entonces me da mejor, puedo comprar mejores cosas, eso me da alegría, y eso me da felicidad, y eso me da tranquilidad, y eso me da bienestar. Pero si yo logro preservar eso, y a eso le sumo el de poder tener buenas relaciones, el de preocuparme por los demás, el de sentir empatía por los otros, el de ser compasivo, que todo esto viene en la inteligencia emocional. Entonces, fuera de que yo soy capaz de ser productivo, soy capaz de hacerlo dentro de un colectivo y con unas excelentes relaciones en un colectivo, y me monto aquí, lo que sentías aquí de felicidad se exponencia. No se multiplica, se exponencia. Y si fuera de que entonces eres productivo y puedes hacerlo emocionalmente y socialmente, y ahora adicionalmente lo puedes hacer en equilibrio con tu cuerpo, en equilibrio con tu mente, con sentimiento de paz interior. Imagínate, entonces yo ya tengo la productividad, tengo toda la socialización y ahora tengo paz interior y tengo salud. Eso se dispara. ¿Y qué pasa con la productividad? Se dispara. Va al doble. Entonces, el que lo prueba, inmediatamente se da cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros en las últimas décadas fuimos formados con ese cerebro totalmente racional, que funciona muy bien en el mundo de la productividad, como fuimos formados, entonces ese cerebro ya está muy desarrollado. ¿Cómo hacemos para poder vender esa idea en la empresa o a las otras personas? Toca explicarle de una manera racional, porque el cerebro racional lo va a entender muy bien. Entonces yo tengo que poderle poner esos números y yo tengo que poderle poner a eso índices y yo tengo que poderle poner a eso unas medidas que muestren que la persona que tiene esto más esto es mucho más productiva que solo la que está aquí abajo. Y eso es totalmente demostrable. Y se demuestra matemáticamente, emocionalmente y en resultados que van más allá solo de la productividad. Qué bien, debería salir a evangelizar esto. Estábamos teniendo una conversación antes de empezar la grabación y era el uso de la IA para compensar ese tiempo que necesitamos de bienestar. Tú lo decías, el tiempo objetivo que le dedicamos a las cosas es la métrica más clara de las cosas que nos importan. Uno no es que nunca tenga tiempo, sino que uno tiene prioridades distintas. Entonces, creo que la forma, así como en los gobiernos, dime qué es importante y vas y miras el presupuesto, dónde estás gastando la plata. Yo creo que la misma analogía funciona para nosotros como individuos, es qué es importante para ti, déjame ver dónde está el tiempo en cómo lo inviertes. Hoy hay una ola, particularmente en países desarrollados. Acá en Colombia hay un ejemplo donde estamos transitando a una semana de 4 días o una hora y media menos de trabajo al día. Las jornadas laborales se van achiquitando, o bien porque le restes un día o porque le vas quitando horas. La preocupación de cualquier gerente es: esto es una hora menos, esto es un día menos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo que me decías es muy interesante y es cómo utilizamos todas las nuevas tecnologías, particularmente IAs, para suplir esos trabajos, esa hora adicional de trabajo que yo tengo que hacer al día.
¿cómo lo puedo automatizar? ¿Cómo puedo utilizar IA? Y eso es una lógica muy distinta a la lógica apocalíptica de la IA que va a venir a quitarnos trabajo. Elabora un poco más sobre esa idea que me pareció muy interesante. Total, o sea, eh, todos los elementos que mencionas ahí están totalmente correlacionados. Si yo quiero tener buena calidad de vida, es muy difícil trabajando más de 48 horas a la semana. Si tú le haces matemáticamente, si tú en un día vas a la empresa 8 horas, te gastas en desplazamiento 2 o 3 horas, fuera de eso tienes que mercar, tienes que llevar la ropa a la lavandería, pues a qué hora, los que tienen que cuidar niños, entonces tienen que llegar a revisar tareas, hacer comida, todos tienen que llegar a cocinar, a organizar la nevera, bueno, sumémosle todas las actividades que tú tienes que hacer en el día. Claramente no te quedó tiempo para hacer deporte, no te quedó tiempo para hacer meditación, no te quedó tiempo para respirar despacio, porque ya te llevó el tren, porque ya nosotros tenemos en el día 24 horas. De esas 24, 8 pasamos dormidos, ¿cierto? No nos quedan sino 16. Así que si tú al trabajo le dedicas 12, con desplazamientos y todo, solo te quedan 4 horas, que tienes que sacar 2 para comer. Uh-huh. Y entonces si tienes que cuidar niños, arreglar la casa, arreglar la nevera, cocinar para mañana, ¿cuántas horas te quedaron? Quedas debiendo. Quedas debiendo. Le quitas 2 o 3 a la dormida. Exactamente, le quitas 2 o 3 a la dormida y creemos que hacemos multitasking, Uh-huh. ¿cierto? Que voy en el bus y estudio, que voy en el carro y escucho el podcast. Eso simplemente es agotamiento, Uh-huh. ¿cierto? Entonces, claramente, más de 48 horas no es una jornada que un humano pueda tener para tener calidad de vida. Y por eso en Colombia entra esta ley que para el año entrante vamos a estar a 42 horas. Los países desarrollados del mundo hace muchos años están en menos de 40 horas y eso no les disminuyó en nada la productividad. El tiempo en que la productividad se generaba por número de horas, pues era hace 100 años. Hoy la productividad se genera por la calidad de las horas que trabajamos y por la efectividad de las horas que trabajamos. Y eso tiene que ver con las herramientas que usas y tienes que ver con la concentración que tienes en el tiempo. ¿Qué diferencia tienen grande la gente de los países desarrollados? Es que si ellos trabajan 1 hora, es 1 hora. 1 hora concentrados. Y ellos están en una reunión, están en la reunión. Si están en el Excel, están en el Excel. Si están redactando, están redactando. Pero no es 5 minutos redacto, 5 minutos pregunto al lado, 5 minutos pongo un chisme, 5 minutos miro el celular, 5 minutos me llamaron de la casa. Entonces, si tú en 1 hora haces todas esas interrupciones, ¿cuánta productividad tienes en esa hora? Muy poquita. Entonces, es mejor trabajar 6 horas bien productivas que 12 horas con la cantidad de distracciones que tenemos. Pero eso solo lo podemos hacer si nosotros reorganizamos nuestra cabeza. Y obviamente las empresas, ¿cómo pueden ayudar en eso? Pues obviamente con formaciones, con talleres, con terapias, con ejercicios, con cosas que le ayuden a la gente. Por eso, una persona que tenga capacidad de hacer buen mindfulness, o personas que son capaces, que meditan bien, o personas que manejan buenos ejercicios de respiración, son personas que tienen más capacidad de concentración. Uh-huh. Y es mejor media hora de una persona con buena capacidad de concentración que 2 horas de una persona distraída. No, o sea, lo mismo. me siento hablando con Buda laboral. Lo mismo entonces pasa con las herramientas, ¿cierto? Hoy nosotros tenemos herramientas excepcionales. Hoy el mismo PowerPoint, usted puede medio escribir el texto y él te hace el diseño. Uh-huh. Tiene algo de algoritmos de inteligencia artificial, ya venían ahí embebidos. Pero hay gente que el PowerPoint le hace el diseño y dice, no me gusta, yo quiero otro. Sí. Y entonces puede que en algún momento tú necesitas hacer un diseño diferente, sobre todo si estás en una actividad creativa. Pero si no estás en ese momento en una actividad creativa, de pronto eso no está agregando valor. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que es saber hacer mejor uso del tiempo y hacer mejor uso de las herramientas. Yo les voy a poner algunos ejemplos con IA que estamos haciendo en recursos humanos. Nosotros, de las cosas que hacemos es, por ejemplo, diseñar las estructuras de la organización, de las estructuras organizacionales. Luego, en definir las estructuras, debemos definir los cargos, los nombres de los cargos, los perfiles de esos cargos y luego el modelo de gobierno, las interacciones que tienen que existir entre esos cargos.
Nosotros normalmente diseñando una estructura, además que la hacemos, la hablamos con el líder, volvemos, la revisamos, la hablamos con el compañero, volvemos, la revisamos. Y en el pasado nosotros nos podíamos gastar haciendo una reestructuración de un área un mes. Entre pintarla, ir a la reunión, en la reunión se hablan dos cosas, volvemos, la pintamos, volvemos a traer la reunión, volvemos, no, ese te ya dice que así no es, entonces volvemos y la pintamos, después otra reunión, el que decidía no estaba, entonces nos toca otra reunión para el que decide, listo, se fue un mes. Hoy nosotros entramos a una herramienta de inteligencia artificial y le decimos, ayúdeme con una estructura para un área que tiene que hacer esto, esto y esto, que puede tener máximo tantas personas, deme las descripciones de cargo, deme las responsabilidades, deme los objetivos, deme los indicadores, deme las interacciones, deme el modelo de gobierno. Y sáqueme 3 opciones distintas para tener alternativas. Eso la inteligencia artificial me lo hace en 5 minutos. Yo después lo cojo, lo reviso, digo, esta alternativa me parece, está bien, esta no me gustó tanto, entonces cojo la respuesta, vuelvo y se la meto a la IA y le digo, rediseñemela, me gasto en ese diseño 1 hora. Se la presento a la persona que la tiene que revisar, adicionalmente le incorporamos herramientas ahora de automatización para las aprobaciones. ¿Para qué nos vamos a reunir? A perder 1 hora saludándonos y despidiéndonos para aprobar el cuadro. Ve, yo te lo mando y me le decís aprobar, así como le decimos los like a las... Me lo aprobaste y quedó terminado. Yo puedo hacer una reestructuración de un área hoy en un día. Maravilla. Lo puedo hacer. Y entonces me dicen, entonces ya no vas a necesitar la gente que tenés hoy. Claro que la necesito. ¿Para qué la necesito? Para que mis colaboradores de mi equipo vayan a la planta y hablen con los operarios. Y escuchen sus necesidades. Y escuchen qué es lo que para ellos significa calidad de vida, que es muy distinto de lo que significa para nosotros. Y así entonces mañana que vamos a desarrollar una herramienta para calidad de vida en planta, la podemos hacer más exacta, le podemos decir a la IA los argumentos más claros y lo que la IA me diseña es mucho más exacto a lo que necesito porque yo dediqué tiempo a escuchar, a estar con la gente, a resolverle los problemas y a estar en muchas otras cosas que tenemos que estar. Entonces, la IA no va a reemplazar a la gente, pero la gente que no usa IA sí va a ser reemplazada por la gente que la usa. Sandra, para terminar, ¿tú qué pondrías hoy en el centro de tu bienestar? Después de toda esta conversación, tengo que decir una conversación bastante inspiradora. Este va a ser el podcast que me va a repetir varias veces. ¿Tú qué pondrías en el centro de tu bienestar? Congruencia. Yo creo que la cantidad de déficit que tenemos en felicidad hoy en la humanidad solamente es por falta de congruencia. Somos muy incongruentes. Nosotros decimos, para mí es muy importante mi familia y cuando voy a compartir tiempo con ellos siempre llego cansada. Entonces no estoy de buen genio, entonces si mi hijo me dice una cosa que no me gusta, entonces me disgusto con él o le contesto feo. ¿Por qué? Pues porque no estoy en balance y porque no estoy dedicando el tiempo que verdaderamente tengo que dedicar a lo que verdaderamente es importante. Entonces, y si tú vas y revisas en cualquier segmento, porque el bienestar se define diferente para cada persona, sino que es muy difícil pues uno definir un bienestar para cada persona. Nosotros lo que hacemos es definirlo por segmentos. Entonces nosotros hacemos una matriz donde clasificamos por edades o generaciones, por niveles dentro de la compañía y por niveles educativos o culturales, y con eso creamos unos segmentos y con base en esos segmentos ya definimos los programas de bienestar. Y en cada uno de esos segmentos, aunque es diferente, siempre son las mismas variables. Todos deseamos bienestar económico, todos deseamos, igualito que la pirámide de Maslow, siempre queremos estar bien financieramente y si eso no está bien, no se va a resolver lo de más arriba. Después queremos estar bien social y emocionalmente, después queremos estar bien espiritualmente y después poder dar eso a los demás. Ese es en resumen lo que todos queremos en bienestar, sino que dependiendo de mi momento de vida, dependiendo de mi edad, dependiendo de lo que yo ya tengo resuelto, dependiendo de lo que me falta por resolver, una de esas dimensiones es más importante que otras. Si tú eres sincero contigo mismo, debes decir, ok, para mí en este momento mi dimensión más importante es la financiera. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mi capital económico, porque quiero tener una casa, porque hace poco me independicé y quiero construir mi propio hábitat, por la razón que sea, pero yo definí que esa es la más importante. Entonces yo ahora debo dedicar más tiempo y más esfuerzo a esa parte financiera. Pero después no puedo decir,
No, pero es que a mí me va muy mal en mi parte emocional y me va muy mal en mi parte deportiva y entonces no soy feliz porque yo no soy la mejor deportista del mundo. Hermana, si tú escogiste que ahora es lo más importante lo financiero, define un plan y define un tiempo para resolver lo financiero y trabájale a eso. Y dices, y en una segunda prioridad a esto, y en una tercera prioridad a esto, y reparte tus tiempos acorde. Y no solo los tiempos, tu energía. Porque yo, como les ponía el ejemplo, que es muy fácil con los hijos. Para mí es muy, muy importante mis hijos. Pero cuando yo llego donde mis hijos, llego a las 6 o 7 de la noche. Después de haberme levantado a las 6 de la mañana y de haber tenido no sé cuántos rollos en la oficina. Entonces lo más seguro es que el tiempo que le voy a dedicar a las 6 o 7 de la noche no es un tiempo de calidad. Entonces si yo soy congruente con eso, tengo que decir, si quiero llegar a estar bien con mis hijos, pues tengo que llegar con la batería recargada. Y tengo que buscar formas de recargar mi energía. Después no puedo decir, ay, es que grité a mi hijo, pero es que él no me entiende, que yo estoy cansada del trabajo. No, es que él no me tiene que entender. Soy yo la que tengo que llegar con energía para él. Entonces, después de que tenga claro cuáles son mis prioridades, en qué orden las tengo, sea congruente con las prioridades. Y dedíquele platica a las prioridades, pero en especial, dedíquele tiempo y tiempo de calidad. Pues que no se diga más, que esto sea un mensaje, a mí me ha calado hondo. Sandra, muchas gracias por estar acá, qué conversación tan interesante. No, muchas gracias a ustedes por este espacio y por lo que hacen hoy y porque mucha gente pueda escuchar de verdad todo lo que el bienestar puede transformar nuestras vidas. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver este episodio y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para que conozcan más de nuestro trabajo.